A nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Ricardo, por la conferencia de esta noche sobre los aditivos que se usan en el mundo de la construcción civil principalmente. Creo que este tipo de charlas son muy importantes para el conocimiento de cada uno de nosotros como profesionales, ya que de esa manera es fundamental el uso de estos elementos que nos permiten tener mejores construcciones de mejor calidad, indudablemente, en todo el tipo de obras que lo realizamos. Ricardo Chango nos va a indicar el día de hoy la charla sobre aditivos para la construcción. Ricardo es profesional con más de 5 años de experiencia en el área de materiales de construcción, control de calidad, hormigones y asistencia técnica en obras. Tiene su maestría en Ingeniería Industrial en la Escuela Politécnica Nacional. Es ingeniero civil de la Escuela Politécnica Nacional. Es técnico o fue técnico de control de calidad en Unicom, Ecuador, empresa dedicada a la producción de hormigón premezclado y asesoría en proyectos de construcción como jefe de laboratorio de concreto en Induprotex, Ecuador, empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de productos especializados para el sector de la construcción. También es como soporte técnico en el área de soporte técnico de Aditec Ecuatoriana, Ecuador, empresa dedicada a la fabricación de químicos para el concreto, enfocados en la protección y mejora de sus propiedades físicas y químicas. Como ustedes conocen, la charla normalmente la da Ricardo sin ninguna interrupción. Una vez terminada la misma, abrimos el espacio para el diálogo correspondiente con las preguntas y respuestas, sea levantando la mano de forma directa en la pantalla o a su vez también con las reacciones que se tienen en el sistema del Zoom. Bienvenido Luis Aguilar, bienvenido Byron Sabando, Marcelo Saldarriaga, Eric Venegas, Remigio, Wilman Benalcázar, Nelson Sabando y Alejandro Bando. Ricardo, puedes iniciar. Muchísimas gracias nuevamente. Listo, muchas gracias. Ahí me comentan si es que existe algún poco de intermitencia del sonido o no se escucha muy bien, ¿ya? Por favor. Está muy bien. Excelente. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba Patricio, mi nombre es Ricardo Chango, soy ingeniero civil. Trabajo en lo que es, bueno, ya casi 5 o 6 años en el sector de lo que es la construcción, en el mundo del hormigón. Entonces, esta charla más se va a ir dirigida un poco a eso, ¿no? A temas de hormigón y exclusivamente a temas de aditivos para el hormigón. Ya, primero, ¿qué es el hormigón, no? Bueno, el hormigón es una combinación en proporciones determinadas de estos materiales. Materiales como qué? Como los agregados, que son el ripio, la arena, también le conocen al ripio como grava, le conocen como piedra. Lo que es el material cementoso, que es en sí todos los tipos de cemento que tenemos en Ecuador, el agua y bueno, componentes adicionales. En los componentes adicionales es donde se estaría incluyendo el tema de los aditivos para el hormigón. En sí, actualmente ya les estamos diciendo como soluciones para el hormigón, más que complementos, ¿no? Bueno, en sí, ¿cuáles son las características físicas de este material? Bueno, en sí, primero sería la trabajabilidad, la consistencia que este tiene. Este en sí sería la facilidad y la homogeneidad que tiene para mezclar, transportar, colocar, compactar y acabar. Bueno, este tema de la trabajabilidad, nosotros podemos verlo o podemos evaluarlo mediante lo que es el ensayo de asentamiento. ¿Con qué? Con nuestro equipito, que es el cono de Abrams, muy conocido en todo lo que son laboratorios y lo que son obras. La densidad, bueno, en sí la densidad es la propiedad que nos dice qué peso tiene cada metro cúbico de hormigón o cada volumen de hormigón específico. En sí, los hormigones normales están rodeando entre los 2.200 a los 2.400 kilogramos por metro cúbico. Actualmente ya se está generando bastante interés en este tema de los hormigones alivianados. Tenemos hormigones de hasta 1.500 kilogramos por metro cúbico para diferente tipo de soluciones, ¿no? Soluciones que ya contemplan este tipo de estructuras livianas. En sí, en el mundo de la ingeniería civil, nosotros necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos que nuestro edificio no tenga tanto peso para que no resista tanta carga
y bueno, podernos facilitar un poco más el tema de las especificaciones de cada elemento. Bueno, la porosidad en sí es el porcentaje de volumen de vacíos que tiene cada cuerpo de hormigón correspondiente o relacionado a lo que es este volumen de hormigón, ¿no? La permeabilidad sería la facilidad del paso de los fluidos, como el agua u otro tipo de fluidos, por este cuerpo o este volumen de hormigón. Estos son una de las características físicas más importantes en lo que es el hormigón, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos una mala trabajabilidad, no pudiéramos bombear un hormigón, no pudiéramos realizar estas fundiciones a gran altura como estos edificios que estamos viendo en estos días o estos elementos que tienen bastante carga de acero en todo su armado, necesitamos este tema de la trabajabilidad, ¿no? El tema de la densidad siempre es bueno, que esté en estos rangos para comprobar que es un hormigón de buenas características. El tema de lo que es porosidad y permeabilidad están estrechamente relacionadas en elementos que son o que están en constante contacto con lo que es el agua o la tierra saturada. Es importantísimo este tema de la permeabilidad. Necesitamos que no ingrese casi ninguna cantidad de agua o de fluidos en lo que es nuestro elemento de hormigón para que no afecte lo que es el acero de refuerzo. No se produzca un proceso de corrosión de este acero y no se me genere un daño estructural en el futuro, ¿no? Todas estas propiedades están estrechamente relacionadas, ligadas con sus componentes, que como les comentaba es la arena, el cemento y en sí también el tema de los aditivos. Y también un poco de los procedimientos durante la mezcla o la formación del hormigón. Bueno, las características mecánicas, entre las más importantes, la resistencia a compresión, la muy conocida, la bastante utilizada en el tema de los requisitos y especificaciones para las obras, para el diseño, para la construcción. Esencialmente se la hace con esta rotura de cilindros en una máquina de compresión. Y la resistencia a flexión, que de igual manera es una probeta sometida a una carga. También se la puede conocer como el módulo de rotura, también se la conoce bastante en el medio como módulo de rotura, y en sí son vigas sujetas a flexión. En sí, los métodos son distintos dependiendo de la norma que se utilice, y nosotros utilizamos más este parámetro en el tema de diseño de vigas. Ya, un poquito más para explicar el tema de lo que es la resistencia a compresión. Bueno, es qué tanto va ganando el hormigón esta resistencia durante pasa el tiempo. Al principio el hormigón comienza con una resistencia de 0%, casi nada de resistencia, se puede decir a la hora no tiene nada de resistencia. Después, conforme va su proceso de fraguado, su proceso de endurecimiento, ya va ganando todo este porcentaje de resistencia que necesitamos. En sí, a los 28 días, bueno, se ha comprobado, se ha estudiado, según la estadística, se dice que después de los 28 días, el crecimiento de esta resistencia a compresión básicamente ya se convierte en lineal. Entonces, por lo general, todas las especificaciones en proyectos siempre van a requerir un hormigón a 28 días, ¿no? O que su resistencia a compresión sea a los 28 días. Como dato, a los 70 o al 80% de su resistencia, ya se podría desencofrar lo que es un elemento horizontal, como que, como una losa o cualquier tipo de este tipo de elementos. Para elementos verticales tenemos otra especificación, algunos se pueden desencofrar a las 24 horas, otros a las 48 horas, y en sí ya depende de cada tipo de elemento. Ya, vámonos un poquito con el tema de diseño de hormigón. El diseño de hormigón, bueno, es un punto bastante estudiado. En sí hay un montón de métodos. Se debe regir a algunas normas, tanto nacionales como internacionales. Se puede decir que un hormigón o una mezcla de hormigón son virtualmente infinitas en todo lo que es el tema desde el inicio hasta lo que son los finales del hormigón, que aún no conocemos de esto. En sí es la suma de las normas que les comentaba, tanto nacionales como internacionales, aplicados a ciertos métodos. Puede ser un solo método o puede ser la combinación de estos. En sí el método más utilizado sería el ACI 211, en donde igual involucra todo lo que son las normas ASTM y un poco de los parámetros de las normas ACI. ¿Para qué utilizamos estos métodos y estas normas? Bueno, para que mi mezcla resulte en unos elementos que tengan seguridad estructural, que tengan durabilidad
que tengan también eficiencia en costos, que no se me vaya, que no sea muy caro, que no sea muy barato, sino que tenga prácticamente el costo que necesita tener. Si es, yo podría hacer un hormigón, un diseño de hormigón con 600 kilogramos de cemento, cumpliría lo que es la resistencia a compresión, podría botarle la cantidad de agua que yo necesite para que tenga esta trabajabilidad, pero en sí es un hormigón que me costaría bastante dinero. Entonces, para eso necesitamos soluciones para tener esta eficiencia en costos. Y también en el tema un poco de sostenibilidad, ¿no? Ya. Se puede decir, bueno, siempre se ha hecho el diseño de hormigón contemplando un metro cúbico de volumen. Se puede decir que el agregado grueso ocupa 35% de su volumen, agregado fino, lo que es la arena, ocupa un 35% de igual manera de su volumen, lo que es el agua un 15% y el cemento un 10% de su volumen. Y bueno, en sí, el aire está entre el 2 hasta el 5% de su volumen. ¿Por qué les digo se puede decir? Según la norma ACI 211, nos dice, bueno, siempre los resultados como proporcionamiento de agregados, me dice que el agregado grueso debe ser mayor al agregado fino. En sí, se podría hacer de esa forma. Hemos comprobado que con los materiales que nosotros tenemos aquí en nuestro país, siempre se necesita un poquito más de arena para que pueda ser bombeable este. Entonces, como les comentaba, es la combinación de ciertos métodos para tener un buen resultado. Ya, como les comentaba, aquí tengo mi frase que es por lo general, yo siempre digo por lo general, que no siempre es la verdad absoluta, siempre va a tener que cambiar. Yo siempre hago una analogía que es como hacer arroz. Bueno, hacer arroz siempre nos han dicho que es una taza de arroz, 2 tazas de agua, no dicen ni siquiera una cucharadita, a veces dicen una pizca de sal, una pizca de aceite, pero en sí nosotros podemos ponerle sazonador, podemos ponerle cilantro, achote, arveja, lenteja, podemos ponerle cebolla, podemos ponerle, si quieren, aceite de oliva, si quieren cambiarle de color, pueden ponerle un poco de, ¿cómo se llama esto? Bueno, del achote, como les comentaba. Entonces, esta mezcla, esta combinación de elementos puede variar dependiendo de las condiciones y también un poco de los requerimientos específicos. Ya, componentes del hormigón. Bueno, el cemento es el que le da las características adhesivas y cohesivas para que todos sus elementos queden totalmente unidos. Nosotros en la industria se ha conocido, tenemos varios tipos de cemento. El tipo GU es el más utilizado, es el que se vende en saquillos, bueno, en sacos de papel, prácticamente en cualquier ferretería, en cualquier lugar. El tipo HE, este es el que ya tiene mejores características, tiene una alta resistencia inicial. Eso quiere decir que a los 7 días ya podría alcanzar el 80, el 85% de su resistencia a compresión. Entonces, este cemento nos ayuda a cumplir requerimientos que necesitan el tiempo más rápido, ¿no? Tipo MS, moderada resistencia a los sulfatos. El tipo HS también se comercializa bastante en este tema comercial. Es para la alta resistencia a los sulfatos. Por lo general, este cemento lo especifican para hacer estas plantas de tratamiento de aguas residuales que tienen estos componentes, ¿no? Estos componentes que son un poco más dañinos para el tema del hormigón. Tipo MH, que es de moderado calor de hidratación, y el tipo LH, que es bajo calor de hidratación, ¿no? Los agregados, es importante decir y es importante tomar en cuenta que los agregados ocupan el 75% de este volumen del hormigón. Entonces, en los agregados, bueno, están el agregado fino, el agregado grueso, el agregado fino o arena, agregado grueso, ripio o grava, son los que prácticamente tienen la mayor cantidad de volumen de este hormigón. Los aditivos, bueno, los aditivos son productos o componentes que me ayudan a optimizar las características y las propiedades de mi hormigón. Nosotros podemos tener aditivos reductores de agua, aditivos inclusores de aire, acelerantes de fraguado, tenemos acelerantes de resistencia, tenemos aditivos retardantes, inhibidores de corrosión y bueno, en sí también se le puede decir que son aditivos los impermeabilizantes de agua. Hablemos un poquito de lo que son los cementos aquí en el Ecuador. Bueno, nosotros tenemos estas 4 empresas que prácticamente se dedican a la comercialización, al diseño y la producción de estos cementos. Tenemos la más conocida que es Holcim, una CEM que sería lo que es Cemento Selva Alegre, en sí la marca más comercial, USEM, que son los cementos o antes Cemento Chimborazo, y bueno, Cemento Atenas, que lo tenemos un poco en la parte sur de lo que es del país. Los agregados.
Como les comentaba, los agregados ocupan el 75% del volumen de la mezcla. Por eso estos agregados no deben pasar desapercibidos al rato de nosotros hacer un diseño de hormigón o al rato de hacer la mezcla de hormigón. Como pueden ver en esta diapositiva, nosotros tenemos algunas normas, algunos procedimientos que debemos seguir para prácticamente aprobar la utilización de estos agregados. Tenemos lo que es el muestreo. Imagínense, tenemos una norma desde el muestreo de agregados, cómo extraer estos agregados para hacer una caracterización, lo que es la reducción de muestras la disminución a tamaño de pruebas, contenido de humedad, granulometrías, un poco de las partículas finas, la densidad, absorción de estos agregados, impurezas orgánicas, y un poco también de lo que es la densidad aparente en agregados, que me ayuda más bien a lo que es cuantificación del producto. Entonces, como pueden ver, existen varias normas para la caracterización, aprobación y calificación de los agregados. Nosotros actualmente aquí en Ecuador no le tomamos tanto en cuenta a estas características o a estos ensayos normativos para una aprobación. De hecho, en sí, a veces ni siquiera como que tomamos en cuenta hacer una caracterización una vez al año, una vez al mes. Por lo general, o lo que se recomendaría hacer es hacer una caracterización, hacer un estudio de estos agregados en cada lote. ¿Por qué en cada lote? Nosotros tenemos nuestras minas, bueno, se puede decir nuestras montañas donde extraemos todos estos agregados. Y una beta es diferente a la otra, ¿no? Eso quiere decir que la parte superior de esta montaña va a tener ciertas características, la parte media tiene diferentes características y la parte final también va a tener diferentes características. Entonces, no porque yo le compre a la misma mina, voy a tener los mismos materiales en toda mi producción de hormigón, sino que yo voy a tener esta diferencia por el tema de las diferencias de beta, ¿no? De la diferencia de los estratos. Sí. Aparte, los procesos de trituración, los procesos de tamizaje, aquí las minas no los controlan muy bien. Entonces, siempre es como preferible, recomendable hacer este estudio para que nosotros no tengamos ningún inconveniente en lo que es mi mezcla del hormigón, porque otra vez, como les comentaba, ocupa el 75% del volumen de la mezcla. Entonces, a estos elementos que nosotros no les estamos tomando tanto en cuenta, que no tenemos tanta, se puede decir, forma estricta de clasificarlos o aprobarlos, son los que ocupan más el volumen de la mezcla. Entonces deberíamos concentrarnos un poquito también más en lo que son los materiales, los agregados. Hablemos de otra característica importante, de otro componente bastante importante, que es el agua y lo que es la relación agua-cemento. En sí, el agua es, bueno, la cantidad que yo le coloco para que mi mezcla y el cemento puedan reaccionar y puedan formarse en una sola masa, en un solo volumen homogéneo. La relación agua-cemento sería el contenido de agua en litros dividido para el contenido de cemento en kilogramos. Todo esto me da, bueno, una relación, un número sin unidades. ¿Qué pasa si yo tengo una relación agua-cemento baja? Eso quiere decir que yo no le coloqué tanta agua a mi hormigón, lo que se recomienda, ¿no? No colocarle tanta agua al hormigón. Bueno, yo en sí tendría resistencias altas a todas las edades, a 3, a 7, a 28 días. Tendría bajo consumo de cemento. Eso quiere decir que yo coloco menos agua, entonces mis resistencias son altas, entonces yo podría disminuir un poquito, unos kilos de cemento y de igual manera estaría llegando a la resistencia deseada, ¿no? Tendría baja porosidad. Básicamente la porosidad, ¿no?, se genera por estas partículas de agua que se encuentran en el cuerpo del hormigón, en el volumen del hormigón. Al momento de estas partículas de agua evaporarse, ya queda un espacio vacío. Entonces, si yo no coloco mucha agua, si mi relación agua-cemento es baja, tendría baja porosidad y por ende baja permeabilidad, ¿no? Con una relación agua-cemento alta, bueno, en sí mis resistencias son bajas, todas las edades, puede que ni siquiera tengamos la resistencia deseada a los 28 días, tendría un alto consumo de cemento, como les comentaba al principio, yo podría poner 600 kilos de cemento con un montón de agua para que mi hormigón esté súper fluido, pero ese no es el requerimiento, ¿no? Necesito también economizar. Aparte que si yo le coloco bastante cemento en un volumen de hormigón, puede que tenga altos calores de hidratación. Entonces, ¿qué me van a generar estos calores de hidratación? Me van a generar problemas de fisuras, problemas de grietas.
Entonces, eso es algo que principalmente no querríamos, ¿no? Y alta porosidad. Como les comentaba, la presencia de agua en el hormigón está cuando está en estado fresco, cuando se evapora, se quedan esos espacios vacíos, entonces ya tengo por dónde ingrese mi agua, por dónde vaya buscando mi agua para llegar hasta el acero, llega al acero, se produce unos problemas de corrosión y ya tendríamos los problemas estructurales, ¿no? Los que tantos queremos evitar nosotros. Bueno, el ACI habla bastante del tema de la relación agua-cemento, es una característica bastante importante. Dependiendo de la resistencia a compresión que nosotros querramos a la edad de 28 días, es decir, cuando ya se forma lineal, cuando ya no existe ningún crecimiento, nosotros tenemos unas relaciones de agua-cemento máximas, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí en la industria las 21 megapascales o 210 kilogramos por centímetro cuadrado, máximo deberíamos tener 0,68 de relación agua-cemento. Y un hormigón también muy popular aquí en Ecuador de 28 megapascales o 280 kilogramos por centímetro cuadrado, tendría una relación agua-cemento de 0,57. Como dato, ninguna de las hormigoneras, bueno, de las hormigoneras que son bastante técnicas, que hacen todos estos estudios, que buscan lo que es sostenibilidad, que buscan lo que es mejorar el tema de sus productos, utilizan estas relaciones de agua-cemento, ¿no? Por ejemplo, lo que es 21 megapascales, están utilizando máximo el 0,55 de relación agua-cemento, si no es menos, y en el tema de los 28 megapascales están usando aproximadamente 0,43 de relación agua-cemento. Es decir, ellos están bajando la cantidad de agua que colocan en este volumen del hormigón hasta el máximo, hasta el máximo. Entonces, un maestro común y corriente o alguien que no conozca muy bien de hormigón dicen, no, pues este hormigón va a estar totalmente seco, no me va a bombear, no voy a poder jalar, se me va a hacer todo un problema en el tema de la construcción. Pero para eso están nuestras soluciones para hormigón, ¿no? Lo que son los aditivos para el hormigón. ¿Cuáles son las afectaciones que tiene cuando nosotros hacemos estas alteraciones de relación agua-cemento? Bueno, para el manejo fácil se agrega más agua de lo necesario para su hidratación. Es decir, el maestro ve que está difícil jalar, bueno, o el ayudante ve que está difícil de jalar, de mover, de compactar el hormigón. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Él va a coger y a incluir más agua, incluir más agua. Sea que se haga el hormigón en obra, sea que el hormigón lo pidan desde la hormigonera, igual manera saben coger y seguir botando agua a ese hormigón. Entonces, este excedente de agua se purga, dejando una red de capilares y poros por donde puede ingresar el agua, ¿no? Y durante el proceso de curado, el hormigón pierde volumen, resultando en micro y macro grietas. Entonces, por ahí es donde va a comenzar la filtración de agua y va a generar todos los problemas de corrosión y, bueno, en sí también del paso de agua como las goteras. Entonces, como les comentaba, para eso nosotros tenemos el tema de las soluciones para el hormigón, como son los aditivos para hormigón. ¿Qué son estos? En sí son productos químicos, son líquidos o también vienen en polvo. Se puede utilizar tanto en el hormigón o en un mortero o cualquier mezcla que sea a base de cemento, porque los aditivos esencialmente reaccionan con el cemento, ¿no? Esto se los puede colocar antes o durante el mezclado, dependiendo de si son líquidos o polvos. Por lo general, si es que el aditivo es líquido, se lo debe colocar a la parte final. Y si son en polvo, se les recomienda colocar en la parte inicial de la mezcla, ¿no? Cuando no se ha colocado aún el tema del agua. Estos aditivos modifican y mejoran lo que son las propiedades del hormigón. Se recomienda, o bueno, por lo general se utiliza proporciones menores al 2% del peso del cemento. Entonces, como les comentaba, el aditivo, la mayor parte del aditivo, por no decir el 95% de los aditivos, están ligados directamente al peso del cemento. Algunos aditivos están ligados al volumen del hormigón, pero son contados básicamente. Entonces, ¿en qué me ayudan mis aditivos para el hormigón? Bueno, en sí mejoran las propiedades del hormigón en general. Se puede hacer una reducción de agua, es decir, bajo la relación agua-cemento, bajo agua, coloco mi aditivo y vuelvo a tener la trabajabilidad, la consistencia deseada. Aceleran o retardan el tiempo de fraguado. Para ciertos procedimientos yo necesito que ese hormigón ya esté en 5 horas listo para poder pasar encima, para poder hacer cualquier actividad. O retardar, por ejemplo, en el tema de que sea
una obra bastante lejana, estoy comprando en una hormigonera, entonces necesito que no pierda esta trabajabilidad en el transcurso de tiempo del viaje, ¿no? Incorporan aire, como les comentaba, lo que se está haciendo hoy, y bueno, desde hace algún tiempo es el tema de los hormigones livianos, y también nos sirve para el tema de lo que son los procesos de congelamiento y deshielo. Reducen lo que es la permeabilidad indirectamente, como menoramos la cantidad de agua, se menora la cantidad de poros, entonces estamos reduciendo esta permeabilidad. Mejoran la adherencia, reducen los costos en la construcción, puedo hacer optimización de cemento, puedo mejorar mis tiempos de producción, mis tiempos de vaciado, entonces estoy reduciendo costos de construcción. Ya, veamos un videito pequeño de un ejemplo de cómo el hormigón fue modificado con estos aditivos. Como dato, este hormigón es del último piso del edificio más alto de Quito. El edificio más alto de Quito es el Icon de Uribe Sharkov. Este edificio tiene 32 pisos y son, bueno, al final una altura de 150 metros. Entonces nosotros estamos básicamente a 150 metros de altura, bombeando un hormigón que, como ustedes pueden ver, no es un hormigón seco, básicamente un hormigón bastante líquido que se mueve prácticamente solo. No es necesario que estén jalando varias personas con dificultad, sino que este hormigón ya ha sido cambiada sus características para poder ser bombeado en estas condiciones. Ya. Un poco de unas notas acerca de los aditivos del hormigón. Siempre se debe colocar tanto en el hormigón como en el mortero, pero en estado fresco, es decir, al momento de la mezcla, no cuando ya esté endurecido, ¿no? La dosificación depende de las condiciones particulares de cada proyecto. ¿Por qué? Yo puedo hacer un hormigón aquí en Quito con, bueno, mis agregados de San Antonio, que son los más populares. Mi cemento más popular que por aquí se mueve es el Selva Alegre. Ya, entonces mi aditivo puede que reaccione muy bien con este cemento, con estos agregados, a este tipo, a esta dosificación específica que me da bueno, mi proveedor. Pero puede que yo me vaya a Guayaquil, tengo ya agregados diferentes. De hecho, las piedras y la arena de lo que es de Guayaquil son una de las mejores en características reológicas en todo el Ecuador. Entonces, puede que, bueno, allá utilizan bastante lo que es Holcim, el cemento Holcim. Entonces, allá puede que mi aditivo funcione de mejor manera. Entonces, la dosificación no debería ser tan alta. Entonces, ya estaría modificando estas características. Entonces, siempre como recomendación, realizar pruebas preliminares para comprobar el desempeño de cada aditivo, dependiendo del lugar y de las características de la mezcla. Puede que yo decida cambiarme, bueno, de mis agregados de San Antonio, voy a comprar ahora los agregados de Pifo. Entonces, de igual manera, el aditivo va a funcionar de diferente manera. O yo me cambio de mi cemento, que es, bueno, el Selva Alegre, me cambio a lo que es cementos Chimborazos. De igual manera, el desempeño de mi aditivo va a cambiar. Entonces, como una recomendación bastante válida, es que se hagan las pruebas preliminares, ¿no? No que hagamos los 7 metros cúbicos que le entran al mixer de hormigón, sino que se hagan unas pruebas pequeñas, como ven en la foto, en estas concreteras, que son aproximadamente de medio saco, que me pueden producir 30 litros, 40 litros sin ningún problema y hacer todos los ensayos requeridos, ¿no? Como les comentaba, el asentamiento para ver trabajabilidad, tomar unas probetas cilíndricas para ver también y comprobar lo que es el desempeño de la compresión, de la resistencia mecánica a compresión, hacer el ensayo de contenido de aire, de rendimiento para ver todas las características, ¿no? Al final de estas pruebas, bueno, ya teniendo resultados preliminares, podríamos hacer una prueba industrial en lo que es la planta hormigonera. Ya. ¿Cuáles son las bases para la elección de un aditivo para hormigón? Bueno, como tope en la construcción siempre va a ser el tema del costo. Siempre que mantenga o menor el costo del metro cúbico se puede ser un buen aditivo. El desempeño también debe cumplir con la función que prácticamente está definiendo, que fluidifique, que plastifique, que retarde, que incorpore aire, que menore el tema de la cantidad de agua que se coloca, que inhiba la corrosión, entonces debe cumplir con su función. La consistencia en sí que no tenga segregación, puede que haya aditivos que yo le coloque en cierta cantidad con un tipo de hormigón y no me pase nada, no funcione de maravilla.
pero ya cambio el tema de la piedra, el tema del cemento y me comienza a generar una segregación. Eso quiere decir que este aditivo no es muy compatible con ese tipo de cemento o con la cantidad de agua que nosotros estamos utilizando. En el tema de la consistencia también debemos ver lo que es el parámetro viscosidad. Nosotros, en ciertos casos, podemos bajarle bastantísimo lo que es la cantidad de agua, una relación agua-cemento bastante baja. Colocamos mi aditivo prácticamente se hace como agua, pero en sí es difícil de manipular. Es decir, la viscosidad de este hormigón se hizo bastante alta por la incorporación de este aditivo. Algunos aditivos pueden ocasionar esta particularidad, ¿no? Y el fraguado en sí también es una de las características más importantes para el uso del aditivo. La fragua normal debería ser entre 4 a 6 horas, ¿no? La fragua inicial. Yo puedo tener el mejor aditivo del mundo que me haga disminuir un montón de agua, un montón de cemento que me dure 4 horas y nunca se me seque, que se maneje fácilmente, que sea ligero y todo eso. Pero si yo después de un día voy y toco mi losa de hormigón, mi columna, mi viga, y todavía sigue en estado como gelatinoso, entonces el aditivo ya no funciona de plano, ¿no? Ya. Un poco de las normas y las definiciones de lo que son los aditivos para hormigón. Tenemos la STMC 494, que es la que más se utiliza. Se define para los aditivos químicos para hormigón. La STMC 1017, la C260, que es un poco de los incorporadores de aire. El ACI 212 también habla de los aditivos de hormigón en sus bueno, en sus dos revisiones, ¿no? En sí, la que más se utiliza, la C494, nos hace una clasificación de lo que son los aditivos, tipo A hasta el S, bueno, saltándonos un poco el abecedario, comenzando por los reductores de agua, los retardantes, aceleradores, reductores de agua y retardantes, reductores de agua y aceleradores, reductores de agua de alto rango, reductores de agua de alto rango y retardantes, y los que tienen un poco del desempeño específico, ¿no? Hablemos un poco de los reductores de agua. Bueno, los reductores en agua en sí, la principal función es, como dice la palabra, reducir la cantidad de agua que yo tengo en un hormigón. También pueden mejorar lo que es la trabajabilidad de la mezcla, es decir, la fluidifican, la hacen un poco más líquida, aumentan el asentamiento del hormigón, menoran la segregación y tenemos una mejor consolidación. Al momento de yo tener un producto más fluido, va a ocupar mejor todos los espacios, ¿no? Nunca, bueno, se debe evitar el proceso de vibrado, pero ya no debería ser tan laborioso este proceso de vibrado con el tema de un hormigón más fluido. Tengo una posible reducción de relación agua-cemento, como les comentaba, menor a la cantidad de agua, y con esta reducción de la relación agua-cemento tengo una posible disminución del contenido de cemento, una optimización de cemento. Hablando de los reductores de agua, bueno, se puede mencionar que tenemos tres generaciones de estos reductores de agua o de en sí los aditivos para hormigón. Primero comencemos con lo que son los lignosulfonatos, más nos estamos yendo ahorita al tema químico. Después tenemos lo que son los naftalenos, los de segunda generación. Y lo que se está utilizando actualmente es los policarboxilatos. Bueno, los lignosulfonatos se puede decir que se comenzaron a escuchar desde los 1960, a principios de esta década. Estas generaciones se diferencian por lo que es la reducción de agua. Es decir, mi primera generación reduce algo de agua, ¿no? La segunda reduce un poquito más y la tercera ya tiene un desempeño de reducción de agua bastante grande. Entonces, en los lignosulfonatos tenemos una reducción del 5 a 12% del contenido de agua en todo lo que es mi mezcla del hormigón. En el tema de los naftalenos tengo entre un 12 a un 25% de agua. Con esto ya puedo tener mezclas mucho más fluidas, con asentamientos mayores a 20 centímetros. 20 centímetros es un hormigón ya bastante fluido. De hecho, como norma, se recomienda que 12 centímetros para la fundición de una losa en el tema de asentamiento es más que suficiente. Pero por lo general siempre se queda un hormigón un poquito más líquido, ¿no? Y la tercera generación, bueno, tenemos unas reducciones de agua desde el 25% hasta el 45% del hormigón. En sí, esto ya utilizamos para hormigones de alto desempeño, hormigones que requieren
relaciones de agua-cemento bastante bajas, como vimos en el cuadro anterior. Ya desde los 35 megapascales para arriba, las relaciones de agua-cemento son de 0.4, 0.3. Entonces ahí sí ya obligatoriamente necesitamos lo que es la inclusión de unos plastificantes o reductores de agua. Y también, bueno, con los policarboxilatos se ha estado haciendo lo que estamos viendo en hormigones autonivelantes. Son hormigones bastante líquidos que nosotros colocamos ya en el elemento, en el encofrado, y comienzan a ocupar básicamente todo el espacio de lo que es el molde. Con esta reducción de agua nosotros podemos hacer una optimización, es decir, una reducción de la cantidad de cemento por cada metro cúbico de hormigón. Hagamos un pequeño ejemplo de lo que es la tecnología o las diferencias entre las generaciones de los reductores de agua. Imaginémonos que vamos a hacer un hormigón de 210 kilogramos por centímetro cuadrado a los 28 días. Tenemos una relación de 0.55. Recordemos que un hormigón de 2 días se puede hasta 0.67 de relación agua-cemento, pero vamos a hacer el tema de la eh, reducción en costos. Un contenido de agua inicial de 220 litros por metro cúbico, un contenido de cemento inicial de 400 kilogramos por metro cúbico. Entonces veamos, dependiendo de cada generación, cuánto puedo reducirme de cemento, ¿no? Entonces tengo lo que es la reducción de 10% en la primera generación. Tengo la misma relación agua-cemento, haciendo lo que es el cálculo para el contenido de cemento. En este caso ya tendría que utilizar solo 360 kilogramos de cemento por metro cúbico. Es decir, me estoy ahorrando 40 kilogramos. En la segunda generación ya me pongo una reducción de agua de 20%, la misma relación agua-cemento que me solicitan. Entonces, con el cálculo para el contenido de cemento ya estoy llegando a los 320 kilogramos por cada metro cúbico. Ya tengo 80 kilogramos de ahorro, ¿no? La tercera generación o lo que son los policarboxilatos, poniéndole solo un valor bajo de 30% de reducción, en sí puede llegar hasta 40, 45. Con la misma relación agua-cemento, calculo el contenido de cemento, llegaría a 280 kilogramos por metro cúbico de hormigón. Me estaría ahorrando ya 120 kilogramos a comparación del contenido de cemento inicial. Entonces, poniéndole un poco en el tema de dinero, ¿no? De costos. Suponiendo que cada kilo de cemento me está costando 15 centavos, entonces yo con lo que es la primera generación, cada metro cúbico me estoy ahorrando $6, la segunda generación, $12, y la tercera generación ya me estoy ahorrando $18 por cada metro cúbico de hormigón. Estos $18 por cada metro cúbico es bastante dinero, se puede decir. Por lo general, una losa bastante grande. Pongamos otra vez el tema del Icon. Cada losa del Icon tenía aproximadamente 700 a 800 metros cúbicos de hormigón. Entonces, esos 800 multipliquémosle por los 18 y ya tenemos una cantidad que puede compensar el uso de estos aditivos. Ya. Entonces podemos ver el tema de lo que es la disminución, la optimización del contenido de cemento por cada metro cúbico. Tenemos el ahorro en lo que es dólares, en lo que es dinero. Y también deberíamos hablar del tema de sostenibilidad, como les comentaba al principio. El impacto ambiental que tiene toda esta producción de cemento. Si la producción de cemento tiene unos procedimientos que generan bastante cantidad de CO2. De hecho, se sabe que entre 800 a 850 kilogramos de CO2 se produce por cada tonelada de cemento a producir. Entonces, al momento de yo ahorrar cemento, estoy ahorrando lo que es dinero y también estoy generándole un bien a lo que es el tema ambiental, ¿no? Que también deberíamos considerarlo. Y yo creía que en un futuro ya ni tan lejano se va a considerar bastante este tema de las emanaciones del CO2 en lo que es la construcción. De hecho, ya se lo está hablando bastante. Veamos un poco de los ejemplos de cómo se ve, se percibe un hormigón con aditivos plastificantes, ¿no? Ya. Entonces, como pueden ver, el hormigón se mueve fácilmente sin ningún problema, puede llegar hasta altas alturas con elementos bastante esbeltos.
sin la necesidad de estar poniéndole más agua en esto. Ya. Otro ejemplo igual, cuando las condiciones son bastante grandes, no tenemos gran capacidad de personal, entonces necesitamos soluciones más rápidas. En sí, un hormigón líquido, un hormigón que sea casi autonivelante, que se acomode solo, no necesita tanto personal para su aplicación. Aquí solo podemos ver que una persona está haciendo el proceso de vibrado. De hecho, la otra solo está humedeciendo lo que es la capa que va a tener contacto el hormigón para que no consuma el agua, el cemento de este hormigón. Entonces, básicamente no necesitamos tanto personal cuando ya tenemos un hormigón de estas características. Parámetro que también deberíamos considerarlo al momento de la elección de este tipo de hormigones. Ya, hablemos un poquito de lo que son los reductores de agua con retardante. En sí tienen las mismas ventajas que los reductores de agua normal, con la particularidad que mantiene este asentamiento, mantiene esta trabajabilidad o menora su pérdida en lo que pasa el tiempo. ¿En donde se lo utiliza bastante? En lo que son fundiciones que tienen un largo tiempo de traslado, primero si es que se hace en mixer, o fundiciones que son bastante complicadas y bastante lentas, como lo ahora bien conocido hormigón proyectado. El hormigón proyectado en sí es un hormigón de características bastante cohesivas que con presión de aire y presión, bueno, de la bomba de hormigón, se bota un flujo constante en todo lo que es la superficie donde queremos hacer este muro, pero este proceso es bastante lento, como ustedes pueden ver. Imagínense en estar bombeando 7 metros cúbicos de hormigón a este ritmo. O sea, voy a demorarme tal vez unos 60 minutos. A veces se complica la obra, como en toda obra siempre hay particularidades. Puede estar 1 hora y media, casi 2 horas. Entonces el hormigón necesita mantener este asentamiento y estas características. Ya. Otro ejemplo de lo que es hormigón proyectado. De igual manera, este video es para comprobar que este proceso sí es bastante lento, ¿no? Necesitamos que este hormigón tenga este retardo para que no se me vaya secando ni en el mixer, ni mientras nosotros hacemos el proceso de aplicación del hormigón proyectado. Ya. Otro ejemplo es cuando tenemos fundiciones a largas distancias. Bueno, esta es bueno, hablando ahorita del tema energético, esta es una de las represas, la del Toachi Pilatón. Entonces, la particularidad de esto es que para hacer unas adecuaciones hace unos 4 años, se contrató a una hormigonera que estaba en la ciudad de Santo Domingo. Entonces la obra prácticamente quedaba a 2 horas y media de lo que es la hormigonera. Entonces ahí también se necesita este tipo de retardantes o de aditivos para que el hormigón primero no se me seque y sea fácil de hacer el bombeado. Listo, pasémonos un poco a lo que son los acelerantes. En los acelerantes tenemos que diferenciar que existen dos tipos de acelerantes. El primer tipo es el acelerante de fragua, es decir, yo necesito que mi hormigón ya esté endurecido en el menor tiempo posible. Y tenemos lo que son los acelerantes de resistencia, es decir, puede que frague al mismo tiempo del hormigón normal, pero yo no yo necesito que la resistencia de los 20 que necesito a los 28 días ya esté a los 7 días de edad. Entonces necesito acelerar esta resistencia. Entonces los que son acelerantes de fragua reducen el tiempo de fraguado, tenemos menor tiempo en el proceso constructivo y puede existir también el tema de la rotación más rápida de los encofrados en tema de costos. Aceleran el desarrollo temprano de resistencias del hormigón, esto es lo que es un acelerante de resistencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer el uso de esta estructura en un tiempo más corto, en un tiempo temprano. Ya, otra vez un poco de los retardantes exclusivamente, retardan el fraguado. eh, no podemos utilizarle cuando existen los retrasos muy comunes en lo que es la obra, en las condiciones de la colocación. Alargan el tiempo de fraguado. No, este es retardo. No afecta el requerimiento de agua, fiabilidad ni asentamiento. Cuando nosotros tenemos hormigones que están bastante tiempo ya mezclados,
suelen colocar más agua. Entonces, eso también es perjudicial para el hormigón, ¿no? Entonces, no estaríamos colocando más agua para volver a tener esta plasticidad o esta consistencia. Ya, los incorporadores de aire, bueno, como un dato, estos ya se los conocía a finales de la década de 1930. Ya tienen bastante tiempo estos incorporadores de aire en lo que es el mundo de la construcción. Bueno, en sí producen burbujas de aire microscópicas, mejoran la plasticidad y la trabajabilidad. Es como cuando nosotros batimos lo que es la clara del huevo. Entonces, tenemos una consistencia algo líquida, comenzamos a hacer este batido, ya podemos manejarla de mejor manera esta clara para poder utilizar en lo que sea. También pasaría con el horno, ¿no? Reducen la segregación y la exudación. Se ha comprobado que con un mayor contenido de aire en lo que es el hormigón, nosotros tenemos hormigones de mejor consistencia. Aumenta la resistencia a los ciclos de congelamiento y deshielo. Ya, ¿dónde puedo utilizarles? Bueno, en hormigones sometidos a estos ciclos y lo que son los hormigones livianos. Hablemos un poquito del tema del contenido de aire en los hormigones. El contenido de aire en los hormigones a veces es un poquito restringido. La norma no es que nos obliga a tener un porcentaje de 7%, 3%, 2%, sino que más bien da una recomendación de cuánto debería tener de porcentaje de aire en mi hormigón. En estructuras que están en constante contacto con agua o con tierra saturada, es decir, están abajo de lo que es el nivel normal, la planta baja, ahí sí es necesario que no tenga bastante cantidad de aire, porque por estos espacios puede ingresar el agua. Entonces, en estas estructuras sí es esencial que no sea tan alto el contenido de aire, ¿no? En las otras hay unas recomendaciones de unos límites máximos, las cuales sí se debería seguir. Ya. Entonces, hablemos un poquito de lo que es la corrosión. Bueno, existen o se conocen dos tipos de procesos de corrosión. Los primeros son por cloruros, es decir, los cloruros penetran principalmente por capilaridad y difusión, destruyendo la capa protectora del acero. Y si llega a lo que es la varilla, se produce este proceso de corrosión y va generando ya grietas en donde puede existir hasta desprendimiento del revestimiento del hormigón. Por carbonatación, el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera penetra por difusión en la estructura del cemento y de igual manera, bueno, genera un cambio de pH. Al momento de existir este cambio de pH, ya le da como paso a este proceso de oxidación. Entonces, lo que queremos nosotros evitar es el tema de la corrosión del acero. Para eso nosotros tenemos aditivos inhibidores de corrosión. ¿En sí qué son? Bueno, estos son aditivos que forman una barrera protectora sobre el acero de refuerzo. No quiere decir que yo cojo mi aditivo y le boto directamente al acero cuando está en el encofrado, sin el hormigón, sino que yo coloco este aditivo en el hormigón, se mezcla en el hormigón, al momento de nosotros colocar en este encofrado, va a dirigirse a lo que es el acero de refuerzo y ahí produce esta protección, ¿no? Tiene también excelente protección contra la corrosión y disminuye lo que es el ingreso de los cloruros. Da mayor vida útil, se puede decir, o vida de servicio a lo que son las estructuras, porque no existe ningún tipo de problema estructural, ningún problema de desprendimiento, ningún problema de corrosión. Ya. Entonces, ¿dónde se debería colocar? Se debería colocar siempre en hormigones que están en constante contacto con agua o también la tierra saturada que tiene bastante agua. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, en la Carolina o en el sector de la Carolina, ahí tenemos un nivel freático bastante alto. Todos los elementos que están bajo de, el nivel superficial deberían tener inhibidores de corrosión o por lo menos un impermeabilizante, ¿no? Ya, el tema de los cloruros. Es importante decirles también que algunos aditivos contienen cloruros, pero estos cloruros no están en unas proporciones bastante altas que generen esta corrosión a lo que es el acero de refuerzo. Entonces, por lo general, la mayor parte de aditivos van a ver en las fichas técnicas que dicen libre de cloruros. O hay algunos que dicen contiene el contenido máximo o el contenido permitido de cloruros. Ya. Un poquito hablando de la tecnología de los inhibidores de corrosión.
Bueno, nosotros hemos conocido que algunos que existen inhibidores de corrosión base nitrito de calcio, base butil, base aminoalcohol y los que son de carboxilato de amino. En sí, este es un estudio, una parte de un estudio donde se hizo una corrosión acelerada prácticamente, se le sometió a ciertas características a un hormigón con este tipo de inhibidores de corrosión para ver cuál es el tiempo o cuál es, claro, el tiempo de vida útil de esta estructura o de este elemento de hormigón. Podemos ver que el hormigón base básicamente es un hormigón que no tiene ningún tipo de inhibidor. El tiempo de vida útil que le da el estudio, o que ya con generación estadística, le da de 15 años. Es decir, en 15 años ya va a comenzar a presentar estos problemas. Con el nitrito de calcio, que también es un tipo de inhibidor de corrosión bastante conocido, le da lo que es 29 años, es bastante bueno, pero se ha comprobado que utilizar este nitrito de calcio genera ciertos problemas en lo que es en salud. No es que le va inmediatamente a dañar el tema de la salud, sino que a medida que pasa el tiempo, el contacto con este tipo de componentes sí genera un malestar, ¿no? Para lo que es el butil, el aminoalcohol, tenemos 19,5 años, también no es tan malo, pero en sí la tecnología que más ha resultado beneficiosa en lo que son las soluciones para inhibir la corrosión es el carboxilato de amina. Según nuestro estudio, bueno, el tiempo de vida útil que tendría este elemento, esta estructura, ya serían de 63 años. Entonces, prácticamente le está duplicando a la eficiencia de lo que es el nitrito de calcio. Estos datos básicamente no se suele dar, no venden con esto, sino que únicamente solicitan un inhibidor de corrosión, ahí les dan el que sea más barato, pero siempre es importante ver estos temas, ¿no? Si es que existe algún estudio que corrobore que mi producto es mejor, que va a darle más tiempo de vida útil a lo que es a mi hormigón, sí sería bueno realizar esta inversión, ¿no? Entonces, dependiendo de los tipos de inhibidor de corrosión, voy a tener este aumento en el servicio de vida de la estructura. Ya. Inhibidores de corrosión me ayudan a prevenir lo que es el ingreso del agua, pero básicamente a lo que es el elemento del acero, a las varillas de acero. Vámonos ahora un poco con lo que son los impermeabilizantes para el hormigón. En sí, los impermeabilizantes es una solución preventiva para el tema de filtraciones, para protegerle a este elemento de hormigón. Aumentan lo que es la durabilidad del mismo, aumentan las resistencias mecánicas en cierto grado. También, como plus, es que es parte integral del hormigón. No es un procedimiento que yo lo hago cuando el hormigón ya está endurecido, colocarle una capa, un revestimiento para que tenga esta impermeabilización, sino que ya desde el principio es parte integral del hormigón. Se lo sugiere colocar en hormigones que están en constante contacto con agua. Ya, un poco de los impermeabilizantes. De igual manera existen estudios donde se coloca hormigón con impermeabilizante, hormigón sin impermeabilizante, se hace un proceso de una corrosión acelerada y se pueden notar el tiempo que tiene hasta que aparezcan lo que son las grietas. Las grietas, ¿por qué? Las grietas por corrosión. Entonces, como podemos ver en la imagen, en la primera imagen, la primera fila de imágenes, con impermeabilizante no tenemos ninguna presencia de grietas. Y sin impermeabilizante ya tenemos grietas a lo que son 12 días. Entonces, básicamente en 12 días ya comenzaría a generarse un problema de corrosión. Los impermeabilizantes por cristalización son los que tienen mejor desempeño en este tema o en esta función de impermeabilización. Aparte, los impermeabilizantes que tienen la tecnología de cristalización me ayudan a resistir los ataques químicos de ciertos tipos de componentes. Por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales existen bastantes componentes corrosivos dañinos, tanto para el hormigón. Pareciera que el hormigón es bastante fuerte como para resistir este tipo de componentes, pero se ha visto, se ha comprobado que después de un tiempo ya siguen generando este desgaste en lo que es la superficie del hormigón. Entonces necesitamos esta tecnología que prevenga esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es tecnología SIPEX, que es la tecnología de cristalización. Esto ya es un poquito un tema más comercial, por eso vamos a pasarlo un poquito más rápido, pero sí es bueno que conozcan de esto. Bueno, en sí, ¿qué es SIPEX?
SIPEX es un tratamiento químico único para la impermeabilización, protección y rehabilitación del concreto. ¿Por qué decimos único? Porque, bueno, SIPEX tiene esta tecnología de cristalización. Estos cristales se forman en lo que son los microporos y las microfisuras de todo el cuerpo del hormigón, ayudándole a resistir el paso del agua, ayudándole a resistir lo que es el desgaste o la corrosión por estos químicos agresivos. En sí existen otro tipo de impermeabilizantes, pero no tendrían esta tecnología de cristalización, sino que SIPEX es básicamente la tecnología más top en el tema de impermeabilización. Sella el concreto de la penetración de agua y otros líquidos desde cualquier dirección, aunque exista la presión hidrostática. Es decir, puedo colocarle en lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua potable, en represas, en túneles, en cualquier tipo de elemento de hormigón. Sella grietas de concreto de hasta 0,4 milímetros. Estos cristales pueden generar este sellado de estas grietas de hasta 0,4 milímetros. Le otorga resistencia a ataques ocasionados por los químicos, químicos fuertes, sin ningún problema los resiste. Protege al concreto de una gran cantidad de ambientes hostiles. Estos cristales evitan que ingrese el agua, evite que ingresen químicos, entonces lo protege totalmente. Mejora la durabilidad del concreto. Entonces estamos dándole más vida útil a este elemento, a esta estructura. ¿Cómo funciona? Bueno, el hidróxido de calcio y otros químicos residuales del proceso de hidratación del hormigón, más químicos de impermeabilización por cristalización de SIPEX, los polvitos mágicos de SIPEX, dan una formación cristalina insoluble y permanente al interior de la estructura porosa del concreto. Entonces se generan estos cristales en las microfisuras, en los microporos de lo que es el hormigón. Ya, entonces estamos formando todos estos cristales que son insolubles en agua y cualquier otro líquido o químico. Ya. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, forma parte integral y permanente en el concreto. No significa que después de 10 años ya se van a disolver, ya se van a desaparecer estos cristales, sino que va a estar permanente en el concreto. Tenemos alta resistencia al ataque químico y del medio ambiente entre los pHs de 3 a 11. No se puede obturar y fisurar como las membranas líquidas y recubrimientos superficiales. Como les comentaba, para este tipo de elementos, de estructuras, se suele hacer una impermeabilización, pero por revestimiento. Tampoco es que sea mala, ¿no? La impermeabilización por revestimiento, sino que es un trabajo adicional. Yo al momento de colocar SIPEX directamente al hormigón, ya le estoy dando esta característica desde el principio, ¿no? Impermeabiliza el concreto contra la presión hidrostática, tanto del lado positivo como del lado negativo. Sella grietas en el concreto de hasta 0,4 milímetros y no se afecta por la humedad, los rayos ultravioleta y los niveles de oxígeno. Protege de los efectos de congelación y descongelamiento. Protege el acero de refuerzo. Básicamente está funcionando como impermeabilizante, está funcionando como también una capa protectora para el acero de refuerzo, ya que estoy sellando todas las vías para el ingreso del agua o cualquier químico que afecte a mi acero y produzca estos procesos de corrosión. Aumenta la resistencia compresiva. En sí, sí, se puede decir que aumenta, pero en un 2-3%, no da un poquito más. Reduce la cantidad de grietas por contracción. No es tóxico, puedo colocarle sin ningún problema en mis elementos de hormigón para lo que son cisternas de agua potable, plantas de tratamiento de agua potable. No desprende ningún tóxico que genere algún malestar. Se puede utilizar en contacto con agua potable, no es tóxico, no contiene compuestos orgánicos volátiles y no produce ningún tipo de vapores ni en su utilización ni después de esta. Ya, entonces eso es lo que es IPEX Admix. Puede ser, puede ser utilizado en combinación con otros retardantes, reductores de agua, superpacificantes, inclusores de agua, inclusores de aire, sin ningún problema. Siempre se recomienda hacer pruebas, ¿no? Como les comentaba, puede que funcione con cierto tipo de agregados, con cierto tipo de cemento, pero para cambiarnos de estos componentes, realicemos siempre las pruebas preliminares. Listo. Sigamos con lo que es un poquito las fibras para el hormigón. En sí mejoran y modifican ciertas especificaciones del hormigón o del mortero. ¿Cuáles serían las ventajas? Dependiendo de la naturaleza de la fibra y de su dosificación,
pueden aumentar la resistencia mecánica, la resistencia a la abrasión, la resistencia al impacto, la ductilidad al hormigón, menoran lo que es la fisuración o el agrietamiento por la contracción plástica. ¿Qué es esto de la contracción plástica? Es cuando el hormigón pasa de estado fresco a estado endurecido. Existe un poco de tensiones en todo el cuerpo del hormigón. Entonces, estas tensiones es lo que generan la fisuración del mismo. Por eso es que nosotros realizamos estos procesos de curado en lo que son los elementos de hormigón para evitar esta fisuración, ¿no? Evita lo que es la segregación de la mezcla, disminuye la posibilidad de despostillamientos de algunas partes del hormigón, de alguna porción del hormigón, y en ciertos casos también disminuye el empleo de juntas o disminuye la longitud de estas. Y hay algunos casos en el tema de fibras metálicas que podemos utilizarlas como reemplazo o reducción de la armadura de la malla por temperatura, ¿no? Y eso sería todo, mis estimados. No sé si existe alguna pregunta acerca del tema. Ahí déjame. Gracias, Ricardo. ¿Puedes cerrarle la presentación para quedarnos en el diálogo? Realmente Listo. una charla muy dinámica, muy agradable, muy interesante, sencilla de todo lo que los productos químicos deben hacer dentro de los hormigones y dentro de la aplicación de la construcción. Estimados colegas y amigos, podemos iniciar las preguntas para que Ricardo nos pueda colaborar con las respuestas o con las aclaraciones, como les dije inicialmente, alzando la mano, o directamente estamos pocos, entonces podemos hacerlo de forma directa. Podemos iniciar. Ingeniero Luis Aguilar está filito por preguntar. Se nos salió, está ahí todavía. Yo tenía unas dos pequeñas primero, Ricardo. Claro. Tú hablaste al comienzo sobre los acelerantes, los retardantes, los plastificantes y todo lo demás respecto al hormigón como tal. Pero en la actualidad, nosotros ya pedimos normalmente el hormigón, normalmente yo lo pido 240 o 280 para Guayaquil y con la especificación que requiero. Necesito un hormigón con un asentamiento de 13, 14, 18, lo que sea, con un agregado de media, tres cuartos o piedra chispa y así sucesivamente. Y las empresas grandes principalmente como USEM, como UNASEM y como eh, en este caso Cementos Rocafuerte, llamémoslo así, ¿no? Entonces, todos ellos tienen sus propias hormigoneras. Y claro, ellos ya nos mandan el hormigón con las características que les pedimos. Lo que no pasa con hormigoneras pequeñas, que realmente a ellos es un poco más difícil solicitarle por los controles de calidad. Pero estas grandes, Holcim, como te digo, USEM y UNASEM, que tienen sus respectivas hormigoneras, les decimos necesito este hormigón de estas características. Y ellos nos mandan con los aditivos correspondientes que en sus departamentos técnicos lo elaboran. Entonces, este ya es una limitación para propiamente el uso como profesionales, nosotros de forma individual, el decir voy a ponerle, qué sé yo, 300 centímetros cúbicos de acelerante por cada saco de cemento en un hormigón porque necesito que desencofrar a los 7 días o a los 14 días o como queramos llamar. No sé cuál ha sido tu experiencia ya con el tema del trabajo con las hormigoneras y con los profesionales que todavía lo siguen ocupando de forma manual. Claro, excelentísima pregunta. De hecho, como tú dices, las hormigoneras grandes ya no es tanto trabajo en sí como que darles una referencia técnica de lo que son los aditivos. Ellos ya saben qué necesitan utilizar, ellos ya te piden directamente, no hay que darles ningún tipo de, de requerimiento, ¿no? De charla, de especificación. Ellos son bastante conocedores del tema de los hormigones. Lo que sí les veo un poquito como de, no deficiencia, sino un poco de conocimiento, es en las generaciones de los aditivos plastificantes. Ellos piensan que los aditivos, la única función que los plastificantes, lo único que hacen es fluidificar, pero en sí lo que hace mi plastificante es reducir agua. Entonces, al momento de yo reducir agua, ahí ya sé qué tipo de plastificante utilizo. Hay hormigoneras grandes que sí, no le bajan tanta relación agua-cemento, entonces pueden utilizar solo lignosulfonatos
hay otras que le bajan al tope, ahí sí obligatoriamente deben utilizar los policarboxilatos. Entonces, ellos piensan que, bueno, con una resistencia o una relación agua-cemento baja, puede utilizar este tipo de lignosulfonatos y directamente ya te dicen, no, su producto ya no funciona. Pero no es así, sino significa que el producto tiene ciertos limitantes, ¿no? Pero de ahí en adelante ellos conocen bastante bien el tema de los aditivos. El problema, como comentan, es en las hormigoneras pequeñas. Por lo general, toda la distribución de hormigón, bueno, un dato, en Pichincha me parece que el 30% o el 35% lo hace la distribución, las hormigoneras grandes, ¿no? Las que se pelean, USEM, UNASEM y lo que es Holcim. Y lo demás, lo que es 70% ya corresponde a lo que son hormigoneras pequeñas y lo que es la construcción informal. Entonces, todo ese es prácticamente un target, un objetivo que nosotros tratamos de llegar, porque ellos primeramente no hacen control de calidad, colocan más agua de la necesaria, aparte de eso le colocan el aditivo, aparte de eso el maestro les pide que coloquen más agua, entonces, en esos casos es bastante difícil hacerle como que una explicación de que usted debe colocar esta cantidad de aditivo, puede ahorrarse costos en cemento, claro que el aditivo es un costo adicional, pero puede compensarle en esta optimización de cemento. Entonces, sí ha sido bastante difícil como que incursionar en ese tema de los hormigones, de las hormigoneras pequeñas. Más que todo, incluso las hormigoneras pequeñas no es que tienen un departamento técnico, sino es prácticamente alguien que tuvo puede decir un capital inicial bastante bueno, consiguió lo que es los equipos para el hormigón y pudo hacer toda esta distribución. En sí, la pelea de toda la construcción siempre es del más barato. El que me dé más barato, yo le compro y así ha sido toda la vida y yo creería que va a seguir continuando bastante tiempo. Entonces siempre se van con estos hormigoneros pequeños. Por eso es que nosotros tratamos bastante de meternos en este negocio con las hormigoneras pequeñas, más que todo para ya generar una manera más técnica de que ellos vendan sus hormigones, ya que sean algo baratos, pero que sí cumplan con todos los requerimientos. De ahí, bueno, nosotros también hemos vendido a los profesionales de la construcción. Directamente ellos saben hacer en lo que es en obra, las mezclas, hacen por sacos. De igual manera, no se conoce tanto el tema de los aditivos, no conocen que deben reducir agua, no conocen cuál es la dosificación, a veces se les explica, pero sí existe un poquito de como que recelo de colocar estos aditivos, ya que prácticamente ya es un costo adicional para ellos. Entonces, en sí, las hormigoneras grandes sí se puede hacer toda la incursión. De hecho, a ellos se les ha podido vender lo que es Cypex, se le puede vender policarboxilatos, que es última generación, inhibidores de corrosión, impermeabilizantes de buena calidad, pero a los otros sí es bastante complicado. Entonces, en eso sí debemos nosotros centrarnos, de hecho, como profesionales, hacer el tema de no descuidarnos de lo que es el hormigón. De hecho, el hormigón en las estructuras que son de pórtico y todo esto, es el material que casi más se utiliza y es el que no le tomamos tanto en cuenta. En sí solo sabemos coger un asentamiento a veces, por ahí cogemos cilindros en alguno de los mixer y ya le dejamos que prácticamente el hormigón dure con sus características por sí solo. En sí, sí necesitamos un poquito más de control, ¿no? En todo lo que son las obras con el tema del hormigón. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta era lo que tú acabas de manifestar, o sea, tratamos de incursionar en las hormigoneras pequeñas y en la construcción informal para poner los aditivos correspondientes, pero uno de los graves problemas que se tienen es justamente la forma de cómo el maestro mayor o el ingeniero lleva los porcentajes o las cantidades de los aditivos. Tú decías que tiene que ser una relación con el cemento, pero Exacto. lamentablemente nadie lo hace así. Lo que te dicen es, a ver, si usted tiene un metro cúbico de hormigón, ponga 600 kilogramos de fibra, perdón, 600,6 kilogramos de fibra y listo. Exacto. Independientemente de que si ese hormigón tiene 6 o 5 o 7 sacos, ¿no? Lo mismo pasa con los impermeabilizantes. SICA 1, vamos a poner, o el caso tuyo, lo mismo. Decimos, vamos a poner 300 centímetros cúbicos a 500 centímetros cúbicos por metro cúbico. Entonces, claro, esto es un poco al antojo del maestro de obra y del ingeniero de obra. Y a la larga el resultado puede ser bueno como puede ser malo. Y ese control de calidad que tú hablabas hace un momento
No es tan simple porque la impermeabilización del hormigón no se la ve al otro día ni tampoco a un mes. Se lo ve posiblemente a 2, 3, 4, 5 años, en donde los hormigones definitivamente pueden estar de mejor calidad. No sé cuál sea tu opinión y obviamente el cómo poder llegar a determinar estas cantidades apropiadamente en una relación agua-cemento o cemento si no se conoce a profundidad en este tipo de construcción que tú mismo lo acabas de decir, está alrededor de un 70%, ya que el 70% estaría en la construcción informal y con las pequeñas hormigoneras. Exacto. Bueno, nosotros sí hemos estado igual tratando de dar todo lo que es la capacitación en obra. De hecho, a todos mis clientes lo que les digo, si es que van a hacer una fundición, si es que quieren utilizar mi producto, llámenme. Yo estoy ahí, yo les recomiendo, yo les veo todo el tema de la aplicación, de los procedimientos, sin ningún inconveniente. De ahí, nosotros también debemos como que conocer un poco más, investigar un poco más del aditivo. Puede que la ficha técnica sí me diga algo, pero sí solicitémosle al proveedor como que algunos estudios. Como tú dices, el tema de la permeabilidad, eso no hay un ensayo, de hecho, en obra que yo pueda como que decir, listo, cojo mis probetas y veo al siguiente día si es que en verdad está siendo impermeable o no, sino que mm, tú solicitas un hormigón impermeable, pero solicítale también a la hormigonera que te dé qué porcentaje de permeabilidad está disminuyendo, si es que se ha hecho algún tipo de estos ensayos. De hecho, ahora los aditivos pueden ser bastante baratos en el tema de los impermeabilizantes, pero en sí no es que te impermeabiliza el 100%, sino tal vez te disminuye un 2, un 3%. Entonces, básicamente estoy comprando algo que no necesito o que no me está funcionando en la realidad, sino solo para cumplir una especificación técnica. Hay otros aditivos que sí ya tienen estos parámetros, que ya te dicen, te estoy bajando el 30%, te estoy bajando el 40% del porcentaje de permeabilidad. Entonces ahí sí ya tengo un dato certero. Como constructores, como profesionales, no tengamos miedo a pedirle al proveedor todos estos tipos de ensayos. Ellos deben tener estos ensayos para poder comercializar estos aditivos. O si no es como que estamos vendiendo algo que funciona, pero parcialmente. Y en sí ahí vienen los problemas, que comienza la filtración, que comienza la porosidad, que no cumplió su función. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos llegar. De ahí, no sé si es un tabú, la contradicción contra el maestro mayor. Tratemos de siempre, yo por lo general siempre me peleo con los maestros, que no, que esto siempre me ha funcionado y me debe funcionar así. O sea, las condiciones siempre van a cambiar. Como les comentaba, hay diferentes agregados, diferentes cementos, hasta el agua a veces cambia. De hecho, los aditivos también pueden generar ciertos cambios. Entonces, siempre hacer las pruebas preliminares a todo eso. Los proveedores también te dan toda esta ayuda para hacer unas pruebas preliminares sin ningún problema. Gracias, Ricardo. Y la última, el SAIPEX Claro. indudablemente se acostumbra a utilizar últimamente más en el tema de piscinas, pero como para arreglar algún problema, más que como tú lo decías, como un impermeabilizante, si es que la palabra es la apropiada, dentro del hormigón. Porque claro, los costos también son significativos y eso era justamente uno de los temas que te quería preguntar. Ujú. Hay, por ejemplo, el otro caso, el Penetrón de otra empresa competencia de ustedes que también se utiliza para este Exacto. tipo de impermeabilizaciones de tipo superficial. Pero claro, Exactamente. comparar los dos, indudablemente el Penetrón, pese a que también es caro, no podríamos compararle con el Cypex que tú lo distribuyes. Entonces, Ajá. ¿cómo lograr un mejor hormigón tratando de utilizar estos productos que están dentro del mercado a un costo-beneficio para el constructor? Porque una cosa es decir, pongamos esto, pero resulta que el hormigón te cuesta una fortuna. Exactamente. Bueno, de hecho, el penetrón es una solución de revestimiento, ¿no? Es una capa que nosotros colocamos en toda esta superficie de hormigón. Cypex tiene algunas versiones. Tiene la versión que se coloca en el hormigón y también la misma función que hace el penetrón. Nosotros tenemos otro tipo de Cypex que se coloca como revestimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Lo que es el Admix, el que ya viene integralmente en el hormigón, desde el principio ya comienza este proceso de impermeabilización, de sellado con todos estos cristales. Entonces yo estoy seguro desde el principio que todo mi cuerpo de hormigón está sellado. Lo que es superficial comienza, como dice la palabra, superficialmente. Y desde ahí comienza a generarse los cristales hacia adentro.
Pero, ¿qué involucra esto? Involucra bastante el tema de quién aplica, cómo está aplicando este producto. Entonces, si es que yo tengo un maestro ya consciente, va a hacer toda la aplicación. Este producto se lo mezcla con agua para generar este producto que se reviste. Entonces, debo ver que el maestro esté mezclando súper bien estas cantidades de lo que es el polvo con el agua, que le coloque en la cantidad que debería colocarle. A veces los maestros van a decir, para rendir, yo voy a coger y voy a pasarle en toda la superficie bien poquito y me ahorré plata y me ahorré tiempo y todo eso. Pero en sí, no le está dando la solución. Entonces existe como que este pequeño peligro, ¿no? Si es que yo hago de revestimiento, si mi maestro no lo hizo bien, si no mezcló bien, si no hizo un proceso de curado, el Cypex y el Penetrón, hay que hacer un proceso de curado después de que se coloca. Puede que se me desprenda, puede que no me funcione la impermeabilización. De hecho, para colocar Penetrón o el Cypex, que es con revestimiento, se debe tener cierto estado de la superficie. La superficie debe estar algo rugosa, debe estar porosa, no debe existir lo que es un masillado, un enlucido. Entonces debo tener bastantes consideraciones para esto. Aparte, puede que sea más barato comprar el producto, ¿no? El producto en sí ya es más barato que comprar mi impermeabilizante integral, pero ya estoy ocupando tiempo del maestro, es dinero, estoy ocupando el tiempo de construcción, que también es dinero, para colocar, bueno, para ya poder utilizar esta piscina, esta cisterna, debo esperar por lo menos unos 7 a unos 15 días, entonces estoy también perdiendo el tiempo constructivo para ponerle en funcionamiento. En cambio, cuando ya colocas integralmente, estás seguro que está en todo el cuerpo del hormigón, está comenzando desde el principio a hacer este proceso de cristalización y me estoy librando de cualquier problema de aplicación. Esa sería como la diferencia. Al final de cuentas, los costos van así, o sea, casi es imperceptible la diferencia de costos. Haciendo ese análisis, ¿no? Gracias, Ricardo. Hay una pregunta de Byron Sabando. Primero te felicita y te indica si nos puedes indicar qué aditivos para unir hormigones antiguos con hormigones nuevos. Ya, excelente pregunta. En sí, más que aditivos, ya los llamaría como un material adherente, ¿no? Un adhesivo. Para unir lo que son hormigones antiguos con nuevos, nosotros utilizamos ya los adhesivos epóxicos. El adhesivo epóxico es básicamente una soldadura de bastante adherencia. Básicamente le une lo que sea eso, une hormigón, une mortero, une vidrio, metal, une manos, une lo que sea te une. Entonces, en sí, este producto es el más técnico para hacer esta unión. Bueno, nosotros en nuestra cartera tenemos un producto que se llama Adivon 1, Adivon 8. Es básicamente epóxico 100% sólidos. ¿Qué quiere decir de esto de 100% sólidos? Que es 100% epóxico. No tiene ningún otro componente que se va a evaporar y va a perder el cuerpo o va a generar algún tipo de fisuramiento al secarse. Existen también resinas acrílicas, pero estas resinas de acrílicas más que todo sería para unir lo que es el hormigón con una capa de mortero fina. No es para unir lo que es hormigón nuevo con viejo. En sí, el material que sí te va a utilizar, sí te va a funcionar para unir hormigones y el más técnico serían los adhesivos epóxicos, de cualquier marca que sea, ¿no? Gracias, Ricardo. Alejandro, Hola, ¿qué tal, Patricio? Ricardo, buenas noches y Hola. muchas gracias por tan interesante presentación. El tema de los hormigones, me temo que los profesionales en su mayoría como que no le damos la importancia que amerita. Muchas de las veces nos limitamos a comprar el hormigón a las hormigoneras, que me parece una buena opción versus lo que se fabrica en obra. Toda vez que en obra es difícil llevar un control. Tendría que uno estar ahí todo el tiempo para que lo típico, los maestros no le pongan agua y sea más fácil de trabajar para ellos, lo cual, como estamos confirmando, obviamente eso está mal. Las hormigoneras, me temo que no dan esos resultados como usted rato refería. Por ejemplo, si pido un hormigón con impermeabilizante, ¿qué porcentaje de impermeabilización ese hormigón que me está vendiendo me garantizaría? Uno se suple o se da por satisfecho, le dice, bueno, le pongo tanto de impermeabilizante, le cuesta tanto, y uno convencido de eso, pero en la realidad no está
constatando las bondades de ese aditivo en obra, ya en la estructura ya fundida. Son tantos temas que yo pienso que los profesionales deberíamos de retomar por, a fin de garantizar pues la durabilidad de las estructuras a futuro. Eso por un lado. Por otro lado, una pequeña inquietud. Usted hablaba que los porcentajes de agregado fino y grueso están 35-35%, arena y ripio. Cuando en un principio se conocía que para dosificación, por ejemplo, de 210 es la típica relación en volumen 1-2-3 y obviamente no está en iguales proporciones a 35-35 que usted refería. Esa es una inquietud. Otra pregunta, ¿qué métodos recomendaría hacer el curado en obra? Toda vez que en laboratorio obviamente las condiciones son muy diferentes, están las piscinas, la temperatura y todas las condiciones ideales para que las probetas sean curadas y ensayadas a los días especificados, cuando en obra son condiciones totalmente diferentes y se ha mirado que muchas de las veces las estructuras ni siquiera le dan ningún tipo de curado. Entonces sería una segunda inquietud. Y una tercera, Ricardo, para ambientes corrosivos con alta presencia de azufre, cuya característica en estos ambientes con alta presencia de azufre es el típico olor a huevo podrido. He escuchado con atención su presentación y ya tengo idea de algunos aditivos, pero particularmente, ¿qué aditivos recomendaría usted para el hormigón en estos ambientes con alta concentración de azufre que en contacto con el aire forma el H2SO4? Y además de estos químicos, hay presencia de CO2. Entonces, para el CO2 y el H2SO4, ¿qué aditivos puntualmente recomendaría Ricardo? Además de los inhibidores, me parece muy, muy interesante, ¿no? De los inhibidores para la corrosión del acero de refuerzo. Igual he escuchado ahí, he hecho algunas capturas del aditivo que está recomendando, pero un poco en específico, estimado Ricardo, ¿qué recomendaría para el hormigón y el acero en ambientes con alta concentración de azufre y CO2? Listo. Muy buenas preguntas, de hecho. Bueno, la primera, el tema del porcentaje del agregado fino y el agregado grueso. Exactamente lo que se hace, lo que ustedes comentaban, las proporciones 1, 2, 3. Pero ya las exigencias de las obras son bastantes, bueno, en ciertas obras son bastante complejas. A veces cuando hacemos 1, 2, 3, el hormigón nos queda bastante pedregoso, se puede decir, bastante Ujú. áspero. Existe bastante lo que es la segregación. El proceso constructivo se va alargando mucho, el proceso de fundición se va alargando mucho. Entonces, ahora ya se ha optado por hacer un poquito más variable esta proporción, hasta llegar casi a ese porcentaje. De hecho, no es un aproximado. Lo que me dice el ACI 211 es casi en esos porcentajes, pero siempre me manda un poquito más de agregado grueso. Esas son características que bueno, que el ACI yo creo que experimentó y sacó todos sus resultados en lo que es Estados Unidos, en toda esta parte donde se hicieron esos estudios. Pero nosotros, o bueno, en tanto el estudio de diseño de hormigones, se ha comprobado que sí se necesita como que modificar esas proporciones para que exista una mejor consistencia del hormigón. Nos facilitamos un poquito lo que es el tema de la consistencia y trabajabilidad, más que todo por el tema de costos del proceso constructivo. Si es que yo tengo una deficiencia de resistencia porque le estoy metiendo un poco más de arena a mi hormigón, puedo compensarle con el tema de los aditivos para hormigón, que los plastificantes me pueden ayudar bastante. Entonces, por ese lado de las proporciones, S1, 2, 3 sí se ha utilizado bastante bien, pero sí deberíamos adecuarnos a cada característica de las obras. De hecho, en ciertos lugares ni siquiera van a tener las piedras de este tamaño, sino ya van a tener piedras grandes, piedras chiquitas. Entonces ahí hasta va a tocar colocar más arena que piedra. Para los hormigones proyectados, ahora ya es casi el doble de la proporción que tenemos de piedra en lo que es arena para tener esta consistencia cohesiva.
Entonces, bueno, los diseños ya van cambiando y las proporciones ya van cambiando dependiendo de todos los requerimientos. Ya, la segunda pregunta era de los métodos de curado. Cuando existen elementos de hormigón que no van a tener ningún revestimiento, por ejemplo, lo que es las vías las vías de las carreteras, aceras y todo eso, nosotros podemos hacerlo fácilmente con los curadores químicos que son a base de parafina. Básicamente estamos colocando estos curadores al hormigón encima en la superficie antes de que se produzca este fraguado y ya le genera una capa protectora. Entonces, lo que hace estos curadores químicos en sí, bueno, nosotros tenemos lo que es Curinsol, Zika tiene el antisol, es como una velita, una capa de vela que le estás colocando encima de toda esta superficie. Evita que exista esta evaporación excesiva de lo que es el agua del hormigón. En el proceso que más existe la fisuración, el agrietamiento, es en este paso, ¿no? En este paso de hormigón fresco a hormigón endurecido. Entonces, con este curador ya tengo esta membrana que protege en el que exista esta evaporación y que le llegue directamente los rayos del sol. Aparte, esta membrana es de color blanco, entonces se puede decir que refleja los rayos ultravioleta y no genera tanto calor a lo que es mi elemento de hormigón. Cuando son elementos que, eso es cuando son elementos que no van a tener ningún revestimiento. Si es que yo voy a fundir bueno, voy a hacer una casa, voy a fundir las losas, las columnas, o si en sí es muro portante, voy a hacer la fundición de estos muros, obligatoriamente ya me toca hacer con agua. El mejor producto que pueden utilizar en estos casos es el agua. Si yo pusiera mi curador, que es a base de parafina, esta parafina se impregna bastante bien en el hormigón, entonces va a ser todo un trabajo sacar esta parafina para pintar, para estucar, para masillar. Entonces, en ese caso, sí, el agua en las losas, colocar lo que es el plástico, rodearle el plástico en lo que son las columnas y nunca olvidarnos de botar agua. Así sea un proceso bastante laborioso, el tema del curado con agua es el obligatorio en estos elementos. Ya. Y el último era de qué producto necesitan en esos casos. En ese caso, yo recomendaría directamente lo que es Cypex Admix. eh, es este aditivo impermeabilizante y también resistente a los ataques químicos, integral en el hormigón. Entonces, este aditivo lo que va a hacer desde el principio en el cuerpo del hormigón, en el volumen del hormigón, va a generar estos cristales. Estos cristales son bastante resistentes a lo que es el ataque químico, a lo que es el paso de lo que son los fluidos porque va rellenando todos estos capilares, estos poros con estos cristales insolubles en agua. Entonces, ese sería el producto más recomendado para este tipo de situaciones. De hecho, si ustedes prefieren, déjenme ver si tengo esta foto. Hay un estudio también que se hizo hace mucho tiempo, por eso las fotos van a verlas que son bastante antiguas, para indicarles la resistencia química que tendría mi Cypex. A ver, compartir. Ya. Entonces, solo este slide. Ya. Este es un estudio que se hizo para ver qué tanto resiste Cypex. Bueno, este en sí es el Cypex de revestimiento, ¿no? No es del Cypex que es integral, pero de igual manera, de hecho, el de que es integral funciona mucho mejor. Entonces, tenemos dos probetas de hormigón. La una probeta, la de la izquierda sin Cypex, la de la derecha está con este revestimiento de Cypex. Estas dos probetas se sometieron a una inmersión en lo que es ácido sulfúrico por 100 días. Al cabo de lo que pasó el tiempo, siguieron sacándoles de esta inmersión. A las 10 semanas, la probeta que estaba sin Cypex prácticamente está perdiendo casi todo su volumen. Y la que está con Cypex, claro que existe un poco de desprendimiento, pero recordemos que ácido sulfúrico es básicamente un componente bastante corrosivo que le desintegra totalmente cualquier tipo de partícula. Entonces, con lo que esta tecnología Cypex resiste mucho mejor. Entonces, directamente a ese requerimiento que me estaban comentando, sí, sería Cypex Admix el que se debe colocar integralmente en el hormigón. ¿Alguna? Ricardo, Sí, sí, Claro. si me permites, Patricia. Quiero aprovechar esta presentación suya, Ricardo. Tengo su número, al final de la presentación estuvo y lo contactaré sobre estos asuntos. Claro que Gracias. sí. No hay ningún problema. Igual en el grupo yo me encuentro, ahí también estaría mi contacto, si quieren después ya les puedo pasar. Cualquier requerimiento que necesiten en el hormigón me podrían hacer sin ningún problema. Gracias, Ricardo. No, pues.
¿Alguna otra inquietud, estimados amigos? Félix Vaca. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones por esta conferencia tan completa y tan profesional. Da una pena que realmente sean tan pocas personas las que estamos asistiendo, porque este es un tema que debería haber cientos de personas escuchando todo esto. Yo tengo unas preguntas concretas, sobre todo en temas un poco específicos. En este momento nosotros estamos trabajando en la norma ecuatoriana de la construcción con mampostería portante, y aquí se da la primera discusión. El tema de mampostería reforzada, donde se coloca el concreto líquido o grout, como se le llama también, donde se coloca este grout en una mampostería seca. Entonces, obviamente, le roba la lechada rápidamente, y entonces viene a haber retracción del fraguado, además de que se necesita de que el hormigón es el concreto líquido cuando se coloca, digamos, en algunos tipos de mampostería. Ahorita, en este momento, precisamente estoy tratando con un producto que se llama la industria búnker, y la cual Ah, también ok. este mortero, digamos, este concreto líquido, porque no es mortero, tiene que difundirse horizontalmente también por unos huecos pequeños. Entonces, obviamente, aquí la pregunta tiene que usarse plastificantes, ¿no? Pero existe la discusión porque hay gente en la norma que dice que tiene que usarse el superplastificante. Lo que yo considero en este caso es que se tiene que usar un plastificante, pero también un expansor. ¿Qué consejo nos daría primero en este sentido? Claro, sí, de hecho sí conozco lo que es la tecnología que utiliza Bunker, sí está bastante construyendo con esto. Bueno, ahí Bunker ya viene con todo su concreto, con superplastificante, de hecho tendrían, ahora ya hay el término hiperplastificante, que es mucho mejor que el superplastificante. Entonces, este producto va rellenando todos los espacios, desde abajo hasta arriba. No hay ningún espacio que se vaya de este lado. Más que todo es por gravedad y Hiperplastificantes, ajá. ¿ya? Es tecnología de policarboxilato, básicamente. Entonces, con este Bien, hiperplastificante estoy quitándole bastante agua, se hace bastante pesado este hormigón y va ocupando todos los espacios. En el tema del expansor, sí sería bueno que se coloque también en este concreto. La verdad no estoy seguro si es que utilizan o no un expansor para el tema de la retracción plástica, pero sí se debería utilizar. Bueno, nosotros tenemos un producto que se llama expansor Z, es para morteros. En sí no genera una expansión tan grande, sino es máximo hasta un 7-8% del volumen del hormigón. Entonces sí sería bastante recomendable colocar en este tipo de elementos. Pero ¿cuál es el contra de este expansor Z? Cuando yo genero esta expansión, sí se genera un poco de porosidades, de vacíos. Entonces, ¿qué me involucra eso? Una pérdida de resistencia a la compresión. Entonces, yo creería que no se está utilizando este expansor por este tipo de temas, porque ya estamos como que arriesgándonos a que exista una posible disminución en la compresión y que existan estos capilares, que al final de cuentas es por donde puede ingresar el agua. Y como es un elemento prácticamente bastante pequeño, es esbelto, el espesor no es tan grande, puede que sí pase el agua. Entonces, hiperplastificantes, superplastificantes, sí deberían estar utilizando lo que es búnker. Expansores me parecería que no. ya, sí, este es, entonces no sabía yo que había unos hiperplastificantes. Tengo otra aplicación también que hemos tenido problemas, es el tema de las famosas formaletas de acero, en los ¿Ya? cuales también el hormigón tiene que entrar en unos espacios delgados, ¿no? Por ejemplo, las paredes de estas de hormigón armado que son de 8 centímetros de espesor, y que Claro, tienen que difundirse en elementos, que ha habido aquí algunos problemas, ¿no? Primero, digamos, la penetración, la trabajabilidad, que obviamente eso se tiene que resolver con el elemento de los plastificantes, los superplastificantes. Pero viene otro problema, que es el problema de la retracción de fraguado. Yo tuve la experiencia de que se hizo un edificio, y cuando se quitó el encofrado, las paredes que estaban expuestas al sol tenían una retracción de fraguado terrible, que el agua lluvia penetraba dentro del edificio.
Ya, y el tercer problema es el del desmoldante, porque también que como el hormigón y el acero es un romance bastante Complicado. fuerte, ¿no? Entonces tratan de unirse los dos, entonces también tiene problema de desencofrado, porque muchas veces cuando, digamos, estas formaletas van perdiendo su película de protección, que dicen ellos, y entonces a veces el desmoldante, se necesita desmoldante, pero a veces también la proporción del desmoldante también tiene que ser bien controlada, porque si se pone mucho desmoldante, después no hay pintura que pegue en el hormigón. Esa es Exactamente. la segunda inquietud que tengo aquí al respecto. ¿Qué recomienda? Ya, exactamente. De hecho, para la retracción plástica también existe como que un pequeño truco. La retracción plástica es por el tema de lo que pierde el agua, el, lo que es el hormigón. Entonces, como tip sería no colocar tanta agua en ese hormigón, sino esta relación agua-cemento sería de bajarle hasta el máximo que nosotros podamos y compensar con aditivos hiperplastificantes o superplastificantes. Entre más agua nosotros coloquemos al hormigón, más retracción va a tener. Entonces, sugerirle como que al que nos proporcione el hormigón, al proveedor, Ah, que no sea tan alta esta proporción, esta relación agua-cemento. Dependiendo, bueno, de la resistencia, he visto relaciones de agua-cemento hasta de 0,33, 0,35 en hormigones que no son de más de 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esa es como que una recomendación adicional, ¿no? Que la relación agua-cemento no sea tan alta. En el tema de los desmoldantes, claro que sí, se debe controlar bastante el tema de cuánto se coloca en la superficie. Los más recomendables en estos casos, en estas formaletas, serían los desmoldantes que son base hidrocarburo, que huelen como un poquito a diésel. Estos tienen bastante alta el tema de la viscosidad. Entonces, aunque sea vertical la superficie, no se va a derramar hasta por gravedad, ¿no? Los que son base agua, los que son así base aceite, sí tienden la tendencia a derramarse. Entonces, como sugerencia, en este caso, utilizamos los que son base hidrocarburo, aunque son un poquito más costosos, son los que mejor se adaptan en este tipo de construcciones. Y esa creo que era la tercera pregunta. La segunda ya no me acuerdo. ya. Eh, bueno, sí, la segunda era el asunto de bueno, de la retracción de fraguado, que en este caso para la retracción de fraguado podría utilizarse también las fibras, ¿cierto? Sí, sí, sí. Las fibras también podría ser una buena solución para evitar Pero este las fibras problema. son caras. Sí son caras, pero son necesarias. Incluso en esto de la mampostería portante es casi obligatorio. Yo algún rato tuve un inconveniente en lo que es Guayaquil, Pero es que poner fibras en el el hormigón. concreto líquido. Claro, claro. Ahora hay la microfibra que del espesor es bastante pequeña y es máximo de 1 centímetro de longitud. Hay fibras, las microfibras que son de polipropileno, las fibras de nylon, que son como pelusas que se colocan. Y de hecho, hasta en el mortero le colocan para que en el encido o en el masillado no exista fisuración. Se distribuyen muy bien en el hormigón sin ningún problema. La microfibra. Y otra cosa que por eso es que estoy conversando yo con este tema, porque tenemos otro problema con el mortero. Ujú. Cuando se está haciendo mampostería, generalmente no le colocan el mortero en la unión vertical de los mampuestos, porque se les dificulta y se les riega. Incluso algunos productores de mampostería hacen que no se coloque ahí el mortero. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro, entonces no hay, deberías ver tal vez un tipo de plastificante, pero el problema es que el plastificante es caro. Y por otro lado, también yo tuve la experiencia en una pasantía que yo hice en Texas, donde un ingeniero de la STM me dejó en ridículo porque dice, ¿cómo puede ser que ustedes no utilicen cal? Entonces, el problema es que aquí mucha gente no conoce, ¿no? Dentro de la misma norma, decía un ingeniero que la cal puede producir carbonatación. Y entonces, ¿qué se puede hacer entonces en este caso para que la trabajabilidad no sea tan cara? Porque el problema es que como el mortero es seco, no penetra entre esta unión vertical. Y entonces yo he podido ver en experimentos que se ha hecho en el Centro de Investigación de la Vivienda,
donde se coloca una pared de mampostería y se le aplica una cara dinámica sísmica tratando de emular el sismo. Las caras se corren, precisamente ¿por qué? Porque los más puestos están separados, porque no tiene una buena colocación de mortero. Entonces ahí, ¿cuál es la recomendación? Sí que, pero que no cueste, ¿no? Ya, esa combinación de que sea bueno y barato a veces es bastante complicado. Eh, el tema del superplastificante ahí debería ser obligatorio, eh, pero no me va a costar tanto. Yo incluyo superplastificante y puedo disminuir el tema del cemento. Entonces, las proporciones del aumento del costo con la disminución del cemento sí se me va a compensar. De hecho, eso ya es puro y netamente tecnología de diseño de hormigón. Yo como experiencia he logrado hacer esto, ¿no? He logrado bajar bastante cemento. De hecho, para un hormigón 210 he logrado hasta poner 200 kilogramos de cemento por metro cúbico, colocándole una dosis de aditivo al 1% de contenido de cemento. Entonces, he podido nivelar este tema del costo. Estoy colocándole bastante aditivo, pero estoy bajándole la cantidad de cemento. Aparte, claro que me jugué un poco con las proporciones de arena, que también es bastante importante esto. Entonces, en sí, puedo, de ley debo colocarle superplastificante, un superplastificante de buena calidad, me va a costar, sí me va a costar, pero ya el trabajo mío sería seguirme por el diseño de hormigón. Entonces yo puedo colocarle el superplastificante, bajarle el agua, si veo que mis resistencias son altas, puedo bajarle más cemento hasta llegar al punto en donde cumpla los requerimientos y el costo también no sea tan alto. Entonces ahí sí es puro y netamente diseño de hormigones en donde deberíamos jugarnos con el tema del costo. El superplastificante, el hiperplastificante, eso es obligatorio en estos hormigones. Ya, el tema de estas mantas para drenar en los muros de contención para no tener que hacer las famosas cámaras de aire que con el tiempo se llenan. Entonces yo no he sabido mucho de temas sobre estas mantas, qué tan caras son, cómo funcionan estas mantas. ¿Sí me explico O mi sea, pregunta? las mantas o los hormigones proyectados, No, no, el hormigón proyectado es otro problema. El ¿ya? problema es que cuando yo tengo, por ejemplo, un muro de contención o digamos un subsuelo en un edificio, Ujú. para evitar la presión hidrostática, lo que se hace es drenar el agua. Claro, Entonces, por eso es que se pone estas cámaras de aire, donde se pone piedra bola, para que la presión se drene el agua y no exista presión hidrostática sobre el muro o sobre el sótano. Entonces, pero estas cámaras son poco difíciles y sobre todo no les dan mantenimiento y pueden llenarse y por tanto se hace presente la presión hidrostática, por eso es que muchos edificios inundan, sobre todo edificaciones antiguas. Edificaciones antiguas tienen graves problemas de humedad por esto. Entonces yo sé que existen estas mantas que reemplazan a esta cámara de aire. Entonces sé que son unas mantas, digamos, que son como esponja, digamos. Pero de eso no he visto yo por aquí el uso de eso. o sea, lo que se ha visto un poco es el Son tema de como, qué sé geotextiles. ya, Hay geotextiles de polipropileno también, es como un plástico bastante resistente, pero en sí, esa sería la solución que tenemos en la no, no, actualidad. pero el polipropileno no sirve porque no elimina la presión hidrostática. Claro que sí, no Entonces elimina, son solo unas lo que hace es mantas que son mantener el como nivel. unas esponjas negras, digamos que son delgadas de 2 o 3 centímetros máximo. ¿Ya? Entonces, pero eso yo no he visto aquí. Ustedes deberían, esto debería utilizarse mucho más de estas mantas para drenaje. Entonces, no he visto yo que esas mantas aquí, al menos en los productores de aditivos. Entonces, esto debería implementarse porque facilita bastante el tema de la construcción. Entonces, mientras yo estoy, digamos, levantando el muro, yo voy colocando esta manta y ya puedo ir, digamos, compactando el suelo, porque el bruto de este dren, que es en base de piedra bola y arena, para que drene el agua y se elimine la presión hidrostática. Entonces, estas mantas
no he visto yo aquí que se utilicen. Entonces, esa era mi pregunta, mi inquietud, y luego ese problema de la corrosión en zonas digamos, en la costa ecuatoriana. Por ejemplo. Y he visto, hice alguna vez un estudio por ahí, por Jipijapa, y veía que la oxidación es terrible, porque además muchos de ellos utilizan la arena de mar para, Exacto. como para dentro del agregado, y entonces la oxidación es terrible realmente, y la oxidación, como expele el hormigón de recubrimiento, pues las estructuras quedan expuestas y el acero se acelera rapidísimo la corrosión. Sí, ese sí es un Esas son problema mis compuesto, la inquietudes. verdad. El problema es que ya comienza desde la utilización de los agregados. Ahí utilizamos piedra bola, ya no existe una buena adhesividad. Utilizamos lo que es la arena de- del mar prácticamente. Ya existe el problema de la contaminación desde el principio. Para suplir este problema, nosotros podríamos colocar lo que es el SIPEX, esta tecnología de cristalización que en sí me está ayudando a prevenir un poco. SIPEX Admix, que es el integral. Pero si no compensamos con una buena piedra, con una buena arena, ni el mejor producto va a ayudarnos a que supla estos problemas, ¿no? Ahí ya sería igual, desde el tema de los ingenieros, desde el tema de los dueños de las construcciones, recomendarle al maestro mayor, recomendarnos nosotros estar pendientes de que se utilice una piedra triturada, de que se utilice una arena, aunque de río lavada, eh, y bueno, claro, sí, utilizar estos aditivos, estos impermeabilizantes que nos van a ayudar mucho más. Ahí sí es un problema combinado. Podemos utilizar componentes para el hormigón especiales, pero si mis componentes, los que más ocupan el volumen del hormigón son malos, igual voy a tener esos problemas. Y ahora sí, Perfecto. otra pregunta habrá finalmente, la última pregunta, perdón que me demore, que tome tanto tiempo. Es el tema de la impermeabilización en estructuras hidráulicas, porque usted dice, este es un dato muy importante, yo no sabía, que un impermeabilizante puede sellar grietas de hasta 0,4 milímetros. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando por cuestión hidráulica esta grieta se hace más grande? El impermeabilizante en este caso no funciona. Mi pregunta es, ¿qué tanto pueden ayudar en esto? Yo le preguntaba yo también a Guillermo Loaiza esta misma pregunta. De ¿Qué Cermix, tanto claro. pueden ayudar las geomembranas? Las geomembranas Ya. para el tema de la impermeabilización cuando existen grietas mayores. Las geomembranas. La verdad, no le serviría tanto una geomembrana colocarle porque igual el agua va a buscar por algún lado donde salir. Y el agua va a comenzar a hacer presión en esta geomembrana y al final de cuentas va a comenzar una filtración. En sí, mi producto, bueno, los productos sí se sellan a 0,4 milímetros, una grieta, pero si ya la grieta es bastante grande, ahí sí ya se produce un problema estructural. Ahí deberíamos solucionarle con algún tipo de producto epóxico para hacerle esta soldadura, pero en sí nosotros buscamos que eso no pase, ¿no? De hecho, tratamos de Pero evitar estos que epóxicos son carísimos. los epóxicos son carísimos. Sí, esa es la realidad del epóxico. De hecho, algunas personas para unir hormigón viejo con nuevo ya le botan solo agua y un poco de cemento y dicen, ojalá se agarre muy bien. Es lo que siempre han hecho casi. Pero sí se recomienda utilizar los epóxicos. Los epóxicos son la mejor solución que te van a dar para sellar ya grietas. En algunos lados, de hecho, cuando son grietas por asentamientos estructurales, se colocan los epóxicos y sí puede solucionar ese problema. Pero si ya son más grandes, si ya tiene esta presión hidrostática, ya se genera un problema, ¿no? Ahí sí es un problema estructural netamente. La geomembrana me puede ayudar en algo, pero no totalmente. Los inyectores de aire como impermeabilizantes. Los inyectores de aire, los inclusores, no tanto me No, ayudarían como impermeabilizantes. De hecho, generan estos vacíos que permiten que pase el agua. Entonces, no, pero en ahí cambio, como es el tema de la porosidad, digamos, del inyector de aire, en cambio, sostiene la fisura como es por capilaridad. exacto, sí puede sostenerle a la fisura, pero puede que el Claro. agua por estos capilares pase. Ajá.
O sea, Bueno, sí le ayuda a no gracias. fisurarse, pero ayuda a que pase el agua con más facilidad. Bueno, esas son algunas de las dudas que yo tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Félix Ricardo. Eh, ¿Alguna otra inquietud? Solo una pequeña acotación a lo manifestado por Ricardo. 800 a 850 kilogramos por 2.400 de hormigón. Es una barbaridad la contaminación por CO2 de lo que produce el hormigón. Entonces tenemos que buscar alternativas menos dañinas para el medio ambiente en nuestra profesión que tanto nos gusta, que justamente es la ingeniería civil, porque definitivamente, y todos lo conocemos, el cemento o la producción de cemento es una de las grandes contaminantes a nivel mundial. La relación es muy clara, 30-35% de cada saco de cemento es un, una barbaridad de la cantidad de CO2 que generamos al ambiente. Muy bien. Bueno, Ricardo, agradecerte infinitamente esta charla juvenil, muy dinámica. Tienes un verbo de político facilito para ganar elecciones. Hablas rapidísimo, sin trabarte muy bien. Eres muy joven, politécnico, desde luego, y te agradecemos muchísimo. La próxima semana 11 tenemos feriado, por lo tanto no hay charla. Y el 18 tenemos las jornadas académicas de la Escuela Politécnica Nacional, de la FICA, de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, para lo cual también les invitamos a todos a ustedes a participar el día jueves desde las 8 de la mañana, si no me equivoco, hasta las 5 de la tarde, y el viernes de igual manera, en el campus de la Politécnica, y ha habido también un campus en el sector del Bosque. Y también se hará el homenaje por los 25 y 50 años de los profesionales que cumplan en estas fechas su egresamiento y su graduación en la Escuela Politécnica Nacional. Y después de eso tenemos un tour de conferencistas muy especiales de otras universidades que no son de la Politécnica, todos doctores y muy entendidos en muchísimos de los temas, para lo cual también les invito a ustedes. Estaremos con arquitectura, con estructuras, con energías eólicas, con un poco de cosas para cerrar este año 2024 de la mejor manera, ya que el próximo año tenemos que elegir nuevo presidente y tenemos que estar muy sesudos y conscientes a quién elegir para que no nos toque lo que lamentablemente el Ecuador siempre recae. Entonces, en ese sentido, agradecerte, Ricardo. Realmente nos vamos, creo que satisfechos los 17 colegas y amigos que hemos acompañado en esta charla. Nos vamos, yo particularmente muy contento y recordarles a ustedes de que estas charlas están colgadas en el canal de YouTube del nuestro que está publicado en el chat y que ustedes las pueden ver nuevamente en el momento que ustedes dispongan y en el sitio en el cual ustedes estén. Ricardo, tus últimas palabras. Muchísimas gracias. Nada más que agradecerles a todos por la presencia, la atención, las preguntas excelentísimas. Es grato estar aquí. De hecho, uno de ustedes, algunos de ustedes creo que fueron mis profesores. Entonces, me gusta que yo también pueda compartirles algo a ustedes. Espero no sea la última vez. También esperaría asistir a todas las charlas que vienen. Se escuchan bastante interesantes. Entonces, ahí nos estaremos viendo. Cualquier cosa, estoy pendiente en el grupo, está mi numerito, me preguntan y yo respondo cualquier hora. Seguro que sí. Marcelo Albán de USEM te agradece la exposición. Remigio Galárraga, nuestro profesor desde los Estados Unidos, también te felicita. Luis Aguilar, un constructor de RFS, lo mismo. Y bueno, Byron Sabando y todos los demás. Muchísimas gracias, una feliz noche. Disfruten de estos días de lluvia. Esperemos de que continúen, no tanto desde luego, porque eso también es muy complejo, que llueva menos, pero que llueva para no tener los apagones. Felicidades a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio. Buenas Gracias, noches con Ricardo. todos. Chao, Hasta chao. Un luego. abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Patricio, todos los colegas. Muy buenas Gracias, noches. Luis. Gracias. Orlando, salud. El Orlando está viéndonos por el teléfono ya que dice que no tiene luz. Ah, a propósito, Ricardo, algunos colegas me chatearon y pusieron también en el grupo de que por el tema de luz no pueden unirse a la charla. Pero bueno, Sí, estamos no ahí. hay problema. Un Listo, muchas abrazo, gracias. cuídense. Hasta Salud. luego. Salud. Buenas noches, buenas noches.
Cremita nomás, ingeniero Félix, ya porque un Ah, whisky ya es bueno, está bien, complicado. es que para el frío. Chao, chao. Cuídense mucho. Nos vemos, Alejandro. Gracias. Bueno, buenas Félix, Chao, noches. chao. Iron, Eric, Nelson, Alejandro, Orlando y por ahí Lucha Cero. Un abrazo.